que yo puedo estar infectado, pero eso no significa que estoy enfermo, simplemente que tengo la micobacteria, pero que en mi cuerpo se mantiene permanentemente una lucha contra esta micobacteria que se atenúa, se duerme, se encapsula, está dentro de nuestras células, de nuestras defensas, y ahí se acurruca y espera el momento en el cual no descuidemos para comenzar nuevamente a reproducirse y atacar, ¿no? Pero mientras eso no suceda y tengamos una buena alimentación, estilos de vida saludable, una nutrición adecuada, hagamos nuestra actividad física, consumamos bastante líquido, y por otro lado, sobre todo, hagamos un adecuado uso de la salud respiratoria, con el uso de nuestra mascarilla, protector, y evitemos lugares hacinados, con una buena ventilación e higiene de nuestro cuarto, de nuestra casa. Todo ello va a contribuir pues a disminuir la capacidad de que alguien que pueda tener la enfermedad nos la pueda transmitir. Entonces es importante ello. Como les decía, son todas estas regiones del país tienen tuberculosis de una u otra intensidad, algunas más que otra. Son 6 las regiones que vamos a ver que tienen la mayor tasa de incidencia. ¿Qué quiere decir tasa de incidencia? Son aquellos casos nuevos que aparecen anualmente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que tienen más? Son Lima, Callao, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Ica, ¿no? En el año 2020 quizás se está adicionando ya Tacna, ¿no? Pero son parte de las regiones que tienen mayor casos nuevos al año de tuberculosis. Solamente Lima y Callao, en su conjunto, ya representan el 60% de todos los casos de tuberculosis en el país. Es decir, en Lima y Callao encontramos ese 60% de todos los casos, ¿no? Al año 2019 hemos tenido 32.970 casos de afectados por tuberculosis, ¿no? Y los casos de MDR también cerca, casi un 80% están en Lima y Callao, y un 77 a 78% los encontramos también en Lima y Callao. Es decir, Lima y Callao son 2 de las regiones que tienen la mayor carga de tuberculosis en el país, pero eso no quita que Loreto, Ucayali, Madre de Dios, que pueden tener aparentemente menos población que estas, también tengan una alta carga de tuberculosis. Y habrá que ver que son aspectos relacionados tanto a los hábitos, los estilos de vida, como a aspectos socioeconómicos, sociales, culturales, que también influyen muchas veces en que esta transmisión se pueda dar y continúe. Entonces, una política de acción que el Ministerio estableció desde el año 2018 era poder desarrollar un plan de intervención para la prevención y control de la tuberculosis hasta el año 2020, el último que ha pasado y que esperábamos poder lograr cerrar esta brecha diagnóstica, es decir, comenzar a detectar aquellos casos que están en la comunidad y que están pendientes de ser detectados, y nosotros a través de este plan fortaleciendo recurso humano, equipos, nueva tecnología. Nos hemos esforzado con el apoyo no solamente de los servicios de salud, sino también con los agentes comunitarios, con las organizaciones de afectados, con sus intervenciones innovadoras también que han contribuido a esto, a poder hacer una detección cada vez mayor y ir cerrando esta brecha diagnóstica, porque es necesario hacer una detección de estos casos, darle su tratamiento y por lo tanto con ello contribuyan a no transmitir ya la enfermedad. Si ya no hay alguien que transmita, ya no habría transmisión. Entonces es importante eso entenderlo desde el punto de vista de la política de Estado. Por otro lado, nosotros teníamos dentro de este objetivo, que es la detección y el diagnóstico, cerrar esta brecha, ¿no? Y la OMS lo estima, todos los países en el mundo les estima cuántos casos deben de tener anualmente, ¿no? Y en el Perú nos dijeron que hasta el año 2018, en el año 2018 que debíamos tener anualmente 37.000 casos. Pero nosotros nos planteamos una meta, porque esa fue la recomendación de la OMS, de alcanzar por lo menos el 90% de esa meta, es decir, 33.300 casos, ¿no? Y eso, ustedes van a ver en el gráfico, aunque no se ve mucho, pero acá en pequeño, que desde el año 2017 íbamos aumentando el número de casos, ¿no? Es decir, íbamos detectando más casos, y eso permitía
que por lo tanto anualmente, miren, íbamos ascendiendo en esta curva, íbamos logrando 88%, después el 89% hasta el año 2019, y en el año 2020 yo creo que ya íbamos a superar la meta del 90%, íbamos a llegar mucho más de ese 90%, y eso hubiese contribuido a que posteriormente al año 2021 y en adelante estos casos empiecen a disminuir. ¿Por qué? Porque si ya no había quien transmita, entonces teníamos que lograr ir cerrando esa brecha e ir cortando la cadena de transmisión. Por otro lado, sabemos que no solamente la intervención de tuberculosis se basa en el trabajo de los servicios de salud, sino que es muy importante también el abordaje de los determinantes sociales, y eso era la política que el OMS recomienda, que es la salud en las políticas, ¿no? Que toda política de Estado incluye aspectos relacionados a la salud. Entonces, pero lamentablemente en el año 2020 pues tuvimos la pandemia y esto nos trajo abajo mucho de lo que ya habíamos avanzado y recorrido durante los últimos años y que esperamos, pero no nos desalentamos porque somos peruanos y sabemos que podemos salir adelante y eso lo podemos ir recuperando en los subsiguientes. Entonces, este plan lo que permitía eran estos tres objetivos y uno de ellos era el detectar, hacer un diagnóstico precoz de tuberculosis, prevenir a través del control de contactos, la terapia preventiva de TB, incrementar el éxito del tratamiento y disminuir los perdidos del seguimiento, ¿no? Entonces, dentro de este primer objetivo, sobre todo, era fortalecer la detección. Y esto es importante que ustedes lo sepan, ¿no? ¿Y por qué es importante que yo sepa si tengo una enfermedad o no? Es importante porque si yo me adelanto a saber que tengo esta enfermedad y no espero a que la enfermedad haga mella, haga daño, genere más complicaciones en mi cuerpo, cuando aparezca la enfermedad ya va a aparecer con toda esta serie de potenciales secuelas y por más que yo le dé el mejor tratamiento del mundo, eso va a ayudar a combatir la enfermedad, pero los daños que ya se originaron por la enfermedad, esos son irrecuperables muchas veces. Entonces, cuanto más antes me adelante yo a poder mejorar el diagnóstico, más temprano doy el tratamiento y por lo tanto menos posibilidades tengo de que mi enfermedad se complique o me genere secuelas que me hagan daño y que por lo tanto alteren tanto mi curso de vida como si lo hicieran de manera muy tenue si lo detectamos con mayor anticipación. Entonces, la mejora en la capacidad diagnóstica permitió poder ingresar nueva metodología diagnóstica. Es los equipos de biología molecular, que son el ESPER, y también el LIPA, le decimos, ¿no? Que es el Genotype de primera y segunda línea, lo que permitían poder hacer diagnósticos más precisos y sobre todo con mayor anticipación. Y dentro de ese grupo, ¿quiénes están? Miren, están los beneficiados, las personas viviendo con VIH y las personas con diabetes, ¿no? Entonces, son las personas que forman parte de esta población vulnerable y que pueden ser beneficiados del uso del ESPER. Entonces, bajo esta primera introducción, vamos a hablar ahora cómo está la situación de TB-VIH, entrando de fondo al tema que se me ha pedido abordar. Son 5 las regiones que se han mantenido invariables desde el año 2019 hasta el año 2020 y son las que se mantienen como de muy alto riesgo con tuberculosis VIH, ¿no? Esta conjunción de la TB y el VIH se juntan y las dos generan un cuadro denominado comorbilidad TB-VIH. ¿Y qué regiones son las que se mantienen de año a año? En este caso son Lima, Callao, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, y acá quizás en el año 2009 Ica y en el año 2020 Tumbes, ¿no? Estaban esas dos, una que se disminuyó y la otra que apareció. Pero son 5 estas regiones las que permanentemente año a año se siguen manteniendo. Y si ustedes recordarán el primer gráfico, si están atentos a lo que les estoy conversando, en el primer gráfico, ¿recuerdan quiénes estaban de rojito? ¿Quiénes tenían mayor carga de tuberculosis? Eran justamente Lima y Callao, que representan el 60% de la carga de TB. ¿Quién más? Loreto, Ucayali y Madre de Dios. O sea, son las mismas regiones donde hay más casos de TB, donde encontramos más casos de TB-VIH a nivel nacional. Y entonces, ¿cuántos casos de TB y VIH tenemos en el país? En el país tenemos aproximadamente al año 2020 reportados
5.8% del total de casos de tuberculosis, 5.8% son los casos de TB diabetes, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la mayor parte? Tiene lógica, si el 60% está la carga de TB, entonces en Lima y Callao también está el 60% aproximadamente la carga de TB con VIH, ¿no? Y como vemos acá en el gráfico del lado izquierdo, vamos a verificar que esto ha ido incrementando gradualmente, miren, la detección, ¿no?, de los casos de TB-VIH, hasta que llegamos a una meseta a partir del año 2015, en la cual nos manteníamos en 4.9%, 4.8%, ¿no? Pero cambiamos el sistema de información, ya no hacemos el registro manual, sino ahora a través de nuestro sistema computarizado, ¿no? El SIG-TB. Entonces ya el personal ingresa los datos al SIG-TB y hay menos posibilidad de errores. ¿Por qué? Porque ahí es con el DNI, con el nombre, y por lo tanto cada paciente está totalmente identificado. ¿Y eso qué hizo? Mejoró nuestra consistencia de información. Tanto así de que mantenemos un 5.8% en el 2018, 6% en el 2019 y 5.8% en el 2020, ¿no? ¿Y a quiénes más afecta la tuberculosis? ¿Quiénes son? Son los jóvenes y en los adultos, ¿no? Son la población económicamente activa a la quien además también afecta más la tuberculosis, ¿no? Entonces, coincidentemente, forman parte los jóvenes y adultos del mayor grueso de los afectados por TB y VIH. Pero importante, miren, conocer cómo está la TB-VIH y cómo está distribuido esta comorbilidad en todo el país, ¿no? Y extendido a través de este gráfico, ¿no? El promedio nacional es 5.8, que lo vemos en color negrito, ¿no? Pero para el lado izquierdo vamos a ver todo este recuadro en líneas punteadas, en donde vemos todas las regiones que están por encima, o sea, que tienen más del promedio nacional de casos de TB-VIH, ¿no? Y vamos a ver que coincidentemente, nuevamente, los que están más claritos en celeste son las regiones que tienen más carga de tuberculosis en el caso del país, ¿no? Pero estos son los que más tienen TB-VIH. Y miren quién repunta, es Tumbes, ¿no? Que no aparecía en nuestra imagen del año 2019, pero sí en el 2020, con 11.3%. Es decir, hay 11 puntos por cada 100 casos de TB-VIH, de tuberculosis, 100 son de TB-VIH, ¿no? ¿Y quién le sigue? Loreto, Amazonas, Callao, y de ahí ya se mantiene hasta el promedio nacional. Importante también conocer que cómo se está dando la cobertura de la terapia preventiva con cotrimoxazol. Es necesario recordar de que solo el 18.3%, es decir, 1 de cada 5 casos, ¿no? 1 de cada 5 casos tiene la protección de esta terapia preventiva con cotrimoxazol. Y acá habrá que preguntarnos qué está pasando con nuestros pacientitos de VIH que se enfermaron de tuberculosis o que recién fueron diagnosticados de VIH cuando tuvieron tuberculosis y que por qué no están recibiendo su terapia preventiva con cotrimoxazol. Esto puede ser un factor de riesgo alto para que después tengamos infecciones sobreagregadas o que el desarrollo de la enfermedad se complique posteriormente y conlleve a que tengamos sucesos o desenlaces fatales, ¿no? Entonces, ¿es importante considerar que esto debemos mejorar? Sí, tanto por el lado del servicio de salud como por el lado de los pacientes, que entendemos que puede haber un aburrimiento de tener que tomar pastillas tan frecuentemente, aparte de los antirretrovirales, hay que tomar este, y aparte probablemente hay que tomar el de la terapia preventiva y todo lo demás. Pero es importante porque esto previene la posibilidad de que hayan infecciones sobreagregadas y por lo tanto nuestra enfermedad se vea mellada y mella aún más nuestra salud y nos ponga en riesgo aún de sufrir de tuberculosis, ¿no? Y que ya, como van a ver acá, ya están enfermos de tuberculosis, o sea, inclusive en este caso ya están enfermos de tuberculosis y si no toman, peor, se va a agregar otras patologías y eso puede dar al caso. Entonces, en el caso de los descartes, el diagnóstico oportuno del VIH en los pacientes con TB, como vemos,
estamos en un 84% al año 2017, y quizás acá ha habido un error porque aparece un 0 acá, pero no, acá en el año 2020 hemos llegado a 90.3% la cobertura de promedio nacional de tamizaje de VIH, ¿no? Y esto nos hace estar tranquilos de alguna manera porque por lo menos estamos más del 90% tamizando a los pacientes con TB para ver si tienen o no tienen VIH. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como ya les dije al inicio, si diagnosticamos una enfermedad con mayor prontitud, ¿eso qué nos va a permitir? Poder evitar que esto se complejice, que el tratamiento pueda cumplir su finalidad. Recuerden que serían dos patologías que estaríamos abordando, dos esquemas de tratamiento diferentes, quizás uno permanentemente como el VIH y otro que tiene un inicio y un fin como la tuberculosis, pero si alguien tiene No TB, se escucha. ¿no se escucha? No, sí se escucha bien. Y sí se Ah, ya. escucha. Ah, ya, ya, ok. Entonces, es importante poder considerar esto y por lo tanto, si estos pacientes pues no sabemos su condición de VIH, le vamos a dar un esquema que no es el adecuado, ¿no? Y que por lo tanto le podemos dar un esquema y no le vamos a dar los cuidados del paquete de atención integral que debemos de darle a una persona que tiene VIH, que es no necesariamente tan igual como al que tiene TB sensible, porque hay que tener otros cuidados adicionales, además de los horarios diferenciados, además del abordaje al momento de administrarle el tratamiento, y para lo cual nosotros como estrategia en conjunto con la estrategia de VIH, venimos desarrollando algunos modelos que ya con el equipo de socios también hemos tenido una experiencia previa en una subvención anterior, para poder ver cómo manejamos estos casos de TB-VIH de manera diferenciada en los establecimientos de salud, y que ya próximamente serán quizás los modelos a seguir a nivel nacional. Entonces, dentro de esta distribución de las regiones que son tamizadas, miren, vamos a ver ahora para el lado derecho, porque para el lado izquierdo todas estas regiones tamizan muy bien, están por encima del 90%, pero hay un grupo que está enmascarado en ese promedio nacional, están por debajo del 90%, ¿no? Incluso hay algunas que llegan como Huancavelica al 72%, Tumbes al 75%, pero lo que más preocupa son estas dos regiones, miren, Lima, que es la que tiene más carga de TB, y también tiene carga de VIH, que no llegue a más del 90%, aunque está cerca. Pero sin embargo, Ucayali, ya se va repitiendo Ucayali, ya ustedes recordarán, está en 81%, ¿no? Y esto preocupa, ¿por qué? Porque como les vuelvo a repetir, si no hacemos un diagnóstico oportuno y sabemos frente a quién estamos de estas dos patologías, si solamente atendemos a una y la otra no, entonces eso no contribuye a tener éxito en el tratamiento de la TB, ¿no? Entonces, y acá hablando de éxito del tratamiento de la TB, vamos a ver cómo están las cortes. Las cortes es el resultado de un grupo de pacientes que evaluamos anualmente desde que inicia su tratamiento hasta que lo termina, si es que lo llega a terminar, y qué es lo que esperamos y deseamos que todos ustedes lo hagan en el caso de los pacientes con VIH, que lamentablemente se puedan haber enfermado primero de VIH y segundo de TB, o al revés. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que cómo está el éxito del tratamiento, y este éxito llega a un 60.6%. Mire, de todos los casos, un 60%, es decir, casi dos terceras partes de los pacientes con TB-VIH que inician, terminan exitosamente su tratamiento. Aplausos para ellos muy bien, han continuado su tratamiento, lo terminaron, se curaron y retornan su vida como parte del curso de vida que tuvieron que desviarse a partir de esta enfermedad. Sin embargo, vamos a observar que hay un 19.2% de fallecidos. Miren, al año 2019. Y eso no es solamente del año 2019, sino ustedes verán en amarillito, todos los demás desde el año 2013, miren, los porcentajes son mayores al 17%, al 15%. Y peor aún, cuando acá solamente estaban los TB frotis positivos, es decir, la tuberculosis que eliminan o que están a nivel pulmonar, pero en este caso ya acá están todas las tuberculosis, ¿no?
Y ahí aumentó ¿cuánto? Hasta 21%, 20%, y en el año 2020, hasta en la información preliminar que tenemos, está casi en 20%. Es decir, uno de cada 5 pacientes que ingresan al tratamiento para TB fallece. ¿Correcto? Entonces, ¿y por qué se debe esto? Esto puede tener múltiples razones, ¿no? Y muchas pueden ser, algunas de ellas, por la misma complejidad de manejar dos patologías a la vez. Por lo tanto, eso implica dos tipos de adherencia, doble adherencia a dos tipos de tratamientos diferentes. Segundo, la oportunidad del diagnóstico. Si nos demoramos, como ya les dije antes, no ayuda, al contrario, se complican los casos. Si no tomamos las terapias preventivas que se nos indican, también complicamos la situación. Y si por ahí somos irregulares o por razones ajenas a su voluntad o directamente relacionadas a su voluntad, abandonan o hay pérdida del seguimiento del tratamiento, ¿qué sucede? Que se complican y comienzan a ver las recaídas o los abandonos y nuevamente vuelve a ingresar y nuevamente abandona y nuevamente vuelve a ingresar, y todo ello contribuye a que estos casos sean mucho más complejos, y lo que sucede a nivel mundial es que los que más fallecen con tuberculosis generalmente son los pacientes con comorbilidades. Estamos viendo que estamos en casi un 20%, ¿no? A diferencia de lo que sucede a nivel de la TB sensible sin VIH, en ese caso estamos hablando de un 5%, 6%, pero en este caso estamos hablando de casi 20%, o sea, uno de cada 5 fallecen. Entonces es importante poder hacer un poco la reflexión en ello y colaborar con nuestros pares para que no abandonen, y sobre todo tratamientos de TB sensible que no duran, que bueno, no duran mucho es un decir, pero aguantar 6, 9 meses de tratamiento, bueno, es bastante, ¿no? Y por lo tanto requieren todo un soporte familiar, un soporte de pares que permita poder concluir con su tratamiento de manera exitosa, ¿no? Aplausos para aquellos 60%, pero también hay que ayudar a ese 20% que no, y a ese 10%, que acá no es que lo estamos dejando de lado, este 10% de rojito, que son probablemente los que ya no quieren continuar con el tratamiento y lo dejan, ¿no? O por razones ya sea de reacciones adversas a medicamentos o porque tienen otras prioridades, que es trabajar, la alimentación, u otras necesidades que también entendemos de manera empática, pero es importante saber de que si no nos curamos, lamentablemente pues la enfermedad vuelve a aparecer y puede incluso generarnos la muerte. Y al final, ¿de qué tanto nos va a servir querer afanarnos en querer trabajar si a la larga trabajaremos unos días y después pasaremos todo el resto del año enfermos? Entonces hay que valorar eso y ver cómo nos apoyamos y cómo los pares también apoyan a través de las organizaciones sociales, a través de los municipios, a través de las formas que se puedan, ¿no? En el caso de nosotros, participamos a través de algunas áreas dentro del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social para la canasta Panteve u otros en los cuales pueda permitir apoyar en ello. Entonces, pasando ahora a la rica comida que en el país tenemos, pero que hay que saber distribuirla de manera adecuada, porque si no, nos genera todo un problema de sobrepeso, obesidad, y finalmente conlleva a un cuadro de diabetes. Y la diabetes es una enfermedad endémica también en el país, que cada vez está creciente, porque cada vez sabemos más obesos, más gorditos, y por lo tanto más hipercolesterolémicos, o sea, con colesterol alto, triglicéridos altos, con hipertensión arterial alta, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay actividad física, ¿no? Nos gusta celebrar mucho, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a que haya todo un desorden alimentario, y eso contribuye, pues, a que nuestro sistema colapse y genere un incremento en la glucosa, y la cantidad de insulina, que es la que ayuda a procesar esta glucosa, este azúcar en la sangre, ya no lo puede hacer porque las células se cansan, se deterioran, ya se entorpecen, y eso genera todo un cuadro que le denominamos diabetes mellitus. Y esta diabetes mellitus, que muchas veces también es silente,
porque puede ser que tú o aquella o aquel no saben que son diabéticos porque nunca se han hecho un examen de sangre para ver cómo está su azúcar, puedan enfermar o puedan ya estar enfermos de diabetes o puedan tener lo que usualmente en la comunidad se habla como prediabetes, pero que en realidad no es una prediabetes, sino ya es un desorden que se va manifestando a través de algunos síntomas y no necesariamente tiene que aparecer en la sangre, pueden aparecer algunos rasgos, pero ya aparecen algunos síntomas que empiezan a deteriorar. ¿Por qué? Porque esta enfermedad empieza, vamos a, en términos coloquiales, a carcomer tus arterias, a destruirlas poco a poco y sobre todo empieza con las más pequeñas y genera, ¿qué? Adormecimientos, genera problemas neurológicos, genera problemas a nivel cerebral, a nivel de tu vista, a nivel cardíaco, a nivel renal, y que esos órganos no te avisan hasta cuando ya están pues del todo dañados. Entonces, ¿es importante hacer una prueba de descarte de diabetes? Sí, es importantísimo. Por lo menos una vez al año está dentro del paquete de cuidado integral por curso de vida, que una vez al año, por lo menos todos los que tienen su SIS y los que tienen su seguro deben hacerse una evaluación y un control. ¿Para qué? Para saber cómo se encuentran, ¿no? Y hacerles un control regular, sobre todo si eres un joven, un adulto o un adulto mayor. Entonces, ¿es importante hacer un diagnóstico previo? Sí, porque si te haces un diagnóstico previo de cualquier enfermedad, ¿qué es lo que te permite? Anticiparte a que esta enfermedad no genere un daño que a la larga complique tu tratamiento, sino que con más anticipación evitas que esto genere un daño. Entonces, en relación a esto, y ya avanzando porque ya el tiempo nos gana, 4 regiones son invariables de muy alto riesgo de TB diabetes. Y miren, oh sorpresa, ¿quiénes son? Son las mismas que hemos visto en TB-VIH. Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Y de alto riesgo, Lima, Callao, La Libertad, Ica, Arequipa, Moquegua, Lambayeque y Tumbes, ¿no? Entonces son algunas de las regiones que coinciden, pero miren, las que más aparecen como tasa de incidencia son las del oriente, ¿no? Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y que venimos viendo que se repiten en los diferentes mapas. ¿Qué más podemos decir? En el caso de la tuberculosis con la diabetes, supera casi al doble con el VIH. Miren, si hasta el año 2017 iba incrementando a 6.4, es decir, de cada 100 casos de TB, 6 eran de TB diabetes. Ahora en el año 2020, aún siendo menos el número de casos que hemos detectado por producto de la pandemia, 11 casos son TB diabetes. De cada 100, 11 son TB diabetes. Importante. ¿Y quiénes son los que más se afectan? Miren, ¿se acuerdan en TB VIH? No Eran los escucho jóvenes nada. y los adultos, ¿no? Y en el caso de TB Se ha ido diabetes, el audio. los adultos y los adultos Sí se mayores. escucha. A ver, la señora Rosalia creo que tiene problemas con su audio. Hay que pasarle la voz, si alguien le puede dar una llamadita, por favor. Entonces, igual, Lima y Callao, miren, casi 50-50 con las regiones. ¿Y por qué? ¿Recuerdan? Porque acá está Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Entonces acá también las regiones casi están equiparando con Lima y Callao. ¿Correcto? Entonces es importante valorar adultos y adultos mayores. Miren, a diferencia de lo que vimos en VIH, ¿recuerdan la imagen? Eran jóvenes y adultos. ¿Y cuántos eran los adultos mayores? 5.7%, pero en el caso de acá, 31% adultos mayores con TB diabetes. Muy bien. A nivel nacional, que dice el promedio nacional, está en 11.5%. Y miren todos los que están a la derecha. Uy, todos los que tienen más TB diabetes. Incluso hay regiones como Ucayali, ya ese nombre se vuelve repetitivo, tiene ¿cuánto? Casi 4 veces, o perdón, 2 veces más de lo que, o 2 veces la situación del promedio nacional, ¿no? O sea, llega hasta 21%. Igual sucede con el resto, ¿no? Cajamarca, Madre de Dios, recuerdan, San Martín, Tumbes, Lambayeque, La Libertad. Tumbes también tenía y estaba acá en la primera cola en TB VIH, ¿recuerdan? También dentro de lo que correspondía
aquellos casos de TB-VIH. Bien, en cuanto al tamizaje estamos bien, estamos tamizando a casi todos los casos de TB para diabetes, es decir, estamos haciendo diagnósticos oportunos de TB y diabetes, porque al igual que TB-VIH es importante poder hacer un manejo temprano, ¿no? Y a nivel nacional casi estamos todos por encima del 90%. Solamente hay 4 o 5 regiones que están un poquito por debajo, que son Apurímac, Ayacucho, San Martín, Pasco y Huancavelica. Están un poquito por debajo del tamizaje que deberíamos llegar a más del 90%. Y ya para terminar, esto es un poco la corte, mostrarles cómo los casos que inician con TB diabetes, si terminan o no terminan y cómo lo terminan. Lo terminan si casi un 60% podríamos decir y un poco más, hasta un poco más diríamos, porque si hablamos de éxito del tratamiento es la suma del tratamiento completo, es decir, de estos 21 más estos 57, entonces estamos llegando a cerca de un 78%. O sea, los de TB-VIH tienen menos éxito que los de TB diabetes, ¿sí? Los de TB diabetes están logrando más éxito, ¿correcto? Y esto se va dando en el transcurso de los años, ¿ah? No solamente en el año 2019. ¿Y cuánto abandonan los TB diabetes? Abandonan casi el promedio nacional que tenemos también en TB sensible en general, ¿no? Estamos llegando a 4.5, 3.9%. ¿Y cuántos fallecen? Acá sí fallecen 7.4%, 6.4%, un poquito menos que los que fallecen con TB-VIH. En TB-VIH, recordemos, fallecen cerca de, ¿cuánto? El 20% casi, ¿no? Entonces estamos hablando un poco más del doble, ¿no? En este caso de la TB diabetes. Lo complicado de la TB diabetes quizás está orientado también en este tema de los fallecidos, pero como vemos, ¿quiénes tenemos más problemas? Aquellos que tienen TB-VIH, que un 20% fallecen, ¿y cuántos abandonan? Cerca de un 10%, ¿no? Y curan, por lo tanto, menos, ¿no? Éxito de tratamiento de un 60%. Entonces, la pandemia ha afectado mucho nuestro trabajo, sí, el trabajo que hemos venido desarrollando con los establecimientos y también con la ayuda de ustedes, y eso ha contribuido pues que en este año 2020, por ejemplo, esto es a septiembre, pero les comento que hasta diciembre ya tenemos cerca de 60% de cobertura. Y miren, de haber estado escalonando de 83, 84, 88, 89, y ya cuando íbamos a cruzar la meta en la puerta del horno se nos quema el pan, ¿no? Producto de la pandemia nos trajo abajo toda la cobertura, pero no nos desalentamos. Vamos a seguir adelante hasta donde nos toque, cuando haya los cambios de gobierno, si nos toca ya, darle la aposta a otros para que continúen trabajando y poder retomar todo lo que pudimos avanzar, o por qué no hacerlo mejor de lo que ya nosotros hemos venido haciendo. Entonces, actualmente una política que estamos trabajando para este cierre de brechas, que se nos ha abierto más, es esto, hacer el descarte en aquellos contactos a través de equipos móviles, con apoyo de socios en salud, que nos apoya con sus equipos móviles, donde se hace tamizaje radiológico, y a su vez se hacen las pruebas de ESPER, y que estamos logrando poder tamizar a muchas personas que son contactos, o sea, personas de alto riesgo, y que se les hace su radiografía, y si ya esa radiografía es sospechosa, pasan a hacerse su ESPER para poder diagnosticarlos y darles tratamiento lo más inmediatamente posible, ¿no? Un poco el flujo, cómo se desarrolla en esta actividad, y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que esta charla les haya servido y que les permita tener una idea general de cómo estamos en relación a la tuberculosis y estas dos comorbilidades importantes en el país. Muchísimas gracias. Buenas noches, sí. Muchas gracias, doctor Henry. Tenemos algunas preguntas para que nos pueda ayudar con la información. Nos preguntan si, bueno, un mismo equipo de salud de nivel primario podría llevar CERIT y a la vez PCT. Ya, esto es una estrategia que se está trabajando actualmente a través de una experiencia con los módulos de TB-VIH que se está desarrollando con apoyo del Fondo Mundial,
en la cual se está queriendo fortalecer algunos equipos de tuberculosis con personal también adicional para VIH, pero que en conjunto al final los dos trabajen de la mano y aborden el tema de TB y VIH a la vez, ¿no? Ya tenemos una experiencia, por ejemplo, de un módulo en el Centro de Salud 10 de octubre en San Juan del Lurigancho, ¿no? Como ustedes bien conocen, Danielita, a través de socios, con el apoyo de como RP, se implementó y ha ido funcionando bien, e incluso la población, no de TB incluso, sino solo de VIH, también lo ven importante como un proceso de descentralización para poder recibir tratamientos. Entonces, sí, sí es factible poder hacer y hay experiencias, estamos nosotros en el país tratando en este momento de ir forjando esas experiencias para después poder estandarizarlos a nivel nacional. Perfecto, doctor. Una última pregunta adicional que tenemos es que si ha habido, bueno, había presentado ya los datos hasta el 2019, en algunos casos 2020. ¿Ha habido algún cambio con respecto al aumento de migración? O sea, ¿eso ha llevado a algún cambio en los datos tanto de VIH o de diabetes con el aumento de la migración? En cuanto a la proporción, como ustedes verán, les he mostrado la proporción al 2020, ¿no? Y la proporción en relación al año 2019, perdón, 2019, 2020, en el caso de TB-VIH de 6% ha bajado a 5.8. Y en el caso de la TB diabetes, que estábamos en 10.1, ha subido a 11.3. Entonces, proporcionalmente la de TB diabetes ha incrementado y la TB VIH ha bajado un poquito, pero es mínimo. Ahora, en cuanto a la cobertura de casos de tuberculosis, definitivamente hemos tenido pues un bajón enorme, ¿no? Si anualmente estábamos llegando a cerca de 32.000, por ejemplo, en el año 2019 detectamos 32.970 casos, ¿no? Nuestra meta al año 2020 era 33.300, o sea, estábamos cerquísima, ¿no? Y probablemente superábamos con creces ese porcentaje. Pero bueno, la pandemia nos ha dejado con cerca de 24.700 casos en el año 2020, ¿no? O sea, una brecha, estamos hablando de cuánto, de cerca de 10.000, ¿no? O sea, de 10.000 casos menos que hemos detectado en este año 2020. Y que el aislamiento, la cuarentena, el temor de acudir a los establecimientos de salud, el hecho también del contagio por el COVID, pues es entendible que la población no haya podido acudir, pero esperamos de que poco a poco, en la medida de estas dos estrategias importantes que estamos desarrollando, una que es este cierre de brechas a través de las campañas para los contactos de TB, y la otra que es ya a nivel nacional en cada establecimiento de salud, que es que todo paciente con síntomas respiratorios sospechoso, probable o confirmado de COVID también sea tamizado para TB, y el personal de salud está en la capacidad de poder, de acuerdo a la directiva sanitaria, identificar si tiene algún factor de riesgo o pertenece a alguna población vulnerable de TB para que le hagan su prueba de esputo y con ello hacerle o ya sea la vaciloscopía o hacerle su ESPER para detectarle a la vez TB si en caso tuviera ya COVID, ¿no? Y si no, al menos se descarta el COVID y descartarle también la posibilidad de que tenga TB. Entonces, por el momento son parte de las estrategias que ya desde el último trimestre del año 2020 venimos desarrollando y que esperamos poder ir avanzando e ir generando algunas innovaciones más en el transcurso de los meses que se nos vienen, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctor Henry. Bueno, si nos puede acompañar en la siguiente ponencia, por favor, le Muy estaríamos bien. agradecidos. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Wilfredo Vargas. Él es médico consultor de la DIRIS Lima Centro. Tiene un máster en gestión, es especialista en salud pública y en tuberculosis. Es actualmente docente de la Universidad Norbert Wiener y bueno, también es miembro de la Mesa de Población Vulnerable y Tuberculosis del Observatorio de TB en el Perú, Observa TB.
Entonces, doctor Wilfredo, le damos el pase a usted. Yo voy a compartir la pantalla para ayudarle con la presentación. ¿Se me escucha? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha. Excelente. Ya, Daniel, te espero la exposición, la presentación para inscribirse a mi exposición. Ok. Buenas noches a todos. Y saludar y agradecer por la invitación a Observa TV y a la mesa de poblaciones vulnerables. En sí, mi exposición no es tanto una disertación, sino comentarios a todo lo que acaba de decir el doctor Henry, que realmente es muy preocupante. Yo les voy a hablar más sobre todo desde el primer nivel, es donde yo me desempeño. Estoy trabajando actualmente en el Centro de Salud Materno-Infantil El Porvenir y también en el Centro de Salud Max Alex Cabello. Y además tengo la responsabilidad de apoyar todo lo que es la consultoría TVMDR y toda la zona de La Victoria y San Luis, en lo posible, ¿no? Entonces, incluso también puedo apoyar a otros. Muy bien, vamos a la primera lámina. La siguiente. Danielita, la siguiente, por favor. Sí, está cargando. Mira. Vemos estas imágenes y lo que acaba de decir al final el doctor Henry es muy preocupante. Muy preocupante porque se tenía un proyectado de lograr de tener cerca de 33.000 o 34.000 pacientes diagnosticados para el 2020 y sin embargo hemos llegado a 24.620 con una brecha de 10.000. La pregunta es, ¿dónde están ahora esos 10.000 pacientes? El tema es de que, como también ya lo dijo el doctor Henry, que son pacientes que han estado por la inmovilización social obligatoria que empezó en el mes de marzo, abril, y bueno, fue varios meses, muchos pacientes se han quedado enclaustrados y no han podido llegar a un diagnóstico. Y este diagnóstico, cuando lograron salir a los meses después, ha sido ya muy avanzado. Las lesiones son cavitarias, amplias, extensas. Al menos yo en el mes de septiembre, octubre, he tenido que diagnosticar pacientes con TBC con lesiones muy extensas, jóvenes. Y cuando yo les preguntaba de por qué o cómo es que me explicaran por qué habíamos demorado tanto, nos explicaban de que ellos, por el confinamiento, salían a la farmacia del frente a tomar a un jarabe, a comprar una pastilla para su tos, y no tenían en algunos la posibilidad de salir a un establecimiento de salud, otros, como dijo el doctor Henry, por temor y todo este problema que se ha desarrollado el COVID. Entonces, nos ha retrasado los diagnósticos y hay pacientes que ahorita no están diagnosticados. Solo para contarles una experiencia personal de hace una semana, perdón, un paciente viene con una tomografía y me dice, doctor, a mí me ha dado el COVID, he tenido el COVID. Yo le digo, ¿en qué mes o cuándo fue eso? En junio. Y sigo con la tos y sigo con las molestias. ¿Tienes agitación? No tanto, pero tengo la tos. Entonces, a ver un momentito, y lo veo con varias imágenes, con varias radiografías en mano, ¿no? Entonces le dije, a ver, señor, empecemos por el inicio. ¿Cuándo empezó todo este problema? Él me manifiesta que empieza en el mes de enero, febrero, con tos, flema, tos. Y resulta que, bueno, en marzo ya se da el confinamiento, no puede salir, en abril ya empieza a aumentar la tos, y de pronto en mayo empieza su proceso de COVID. En mayo empieza su COVID, entonces se concentran los médicos que lo tratan en mitigar o mejorar la situación del COVID, incluso llegó a usar un poco de oxígeno, pero fácilmente remitió el cuadro. Es así que más o menos por el mes de julio o agosto empieza él nuevamente ya mejorando el COVID, ¿no?
pero sigue la tos, sigue la tos. Entonces, de pronto, ya en el mes de diciembre, vuelve ahí donde el médico y le dice, mire, sigo con la tos. Y se saca otra tomografía y se ven las lesiones de COVID que ya están desaparecidas. Pero seguía, pero las lesiones cavitarias eran más extensas. Entonces, cuando ya llega hace una semana al consultorio del Centro de Salud de Porvenir, yo lo miro, disminuido de peso, le hago las preguntas de rigor para ver si es un paciente con clínica de CBC y tenía todo, más las lesiones, y digo, o sea, esta tuberculosis ha habitado en este señor desde el mes de febrero, le sacamos de acá 3 cruces, y mire, se pasó desde febrero, todo el año, y recién la semana pasada 3 cruces. Pregunta, ¿a cuánto está contagiado? Pregunta, este paciente ya tiene, las lesiones son extensas, entonces todas estas situaciones, y supongo que hay muchos casos como el que estoy comentando, y que están en nuestro país, claro, en nuestra ciudad, etcétera. Entonces, estas situaciones nos ha puesto el COVID, incluso por ahí leí un informe que estos 12 meses de, de, de que hemos tenido el flagelo del COVID o la pandemia del COVID, nos ha retrasado casi 12 años, o sea, 12 años todo nuestro trabajo, de que se ha hecho en tuberculosis, que ha habido una evolución muy favorable desde las pruebas de sensibilidad, desde el tratamiento. Quien habla está en la estrategia del año 2003 y he visto una evolución muy favorable en cuanto a los diagnósticos, a los tratamientos, y todo eso ahora está en, en, en discusión, no, en problemas, porque el COVID nos ha puesto en esta situación. Pero, como dice también antes el doctor Henry, no podemos decaer ante eso. Tenemos que seguir saliendo adelante. Tenemos que lograr encontrar tal vez estos 10.000 personas dónde están y tenemos que diseñar estrategias. Y ahí viene el desafío. Tenemos este año, si Dios quiere, nos disminuimos de esta pandemia, disminuyendo porque ya parece que están en descenso, parece, digo, porque esta segunda ola ha sido terrible, mucho más que la primera, porque en esta ola dio familias enteras, no he visto eso en la primera ola. Entonces, esperamos que tengamos que diseñar estrategias para lograr nuestra brecha, y ese es el reto, a través de diferentes estrategias, de captaciones, de repente las mismas que utilizábamos antes, o mucho más potencializadas, y tenemos que luchar desde todas las áreas, todas las esferas, ¿no? Muy bien, la siguiente. La siguiente lámina, la negrita. Se está demorando en cargar, pero ya la pasé. Ya. En la siguiente vamos a ver lo que ya dijo el doctor Henry, el tamizaje de VIH en los pacientes con TB a nivel nacional. Y bueno, el tamizaje está a nivel de un porcentaje del año 2018, como lo ha dicho el doctor, en un 81%, y en 2019 ha llegado a cifras de 88.9%. Pero nos damos cuenta que, en Lima, en el tamizaje, no cambia la lámina, el tamizaje que hubo en Lima, hay el 88.9, hay una brecha de 11.1, eso no, tenemos que, ahí está, ahí tenemos la imagen. Entonces, esa brecha, como lo ha mostrado en la lámina del doctor, es diversa en las diferentes regiones. En Huancavelica 72.7, como lo dijeron. Pero eso no, como 72.7%, estamos con una brecha de 27.3, que no está alcanzando. ¿Perdón? Perdón. ¿Qué día tendrías para ir a... Por favor, si acá apagan el micro. Entonces, lo que estaban comentando es de que tenemos en Huancavelica una tremenda brecha, en Lima tenemos una brecha de 11.1, y aún así, o sea, porque ya en la estrategia
nosotros tenemos ya prácticamente como, como un automático que el paciente que ingresa se le pide todos los exámenes, entre ellos glucosa y VIH, prueba rápida de VIH, y los otros exámenes como son creatinina, perfil hepático, y todos estos exámenes para tener son basales que se toman. Entonces, lo que estoy viendo es que en algunas regiones esto no se está haciendo. Habría que ver del por qué eso está ocurriendo. Eso sería un desafío en ver por qué Huancavelica está en 72.7. Entonces, algo está pasando, no hay reactivo o no hay personal. Debemos también entender que en el año 2020 esto habrá disminuido, porque recordemos que los recursos humanos ha sido, en algunos establecimientos que estuvieron en TV, han pasado al COVID por una emergencia nacional. Entonces, todos estos aspectos han afectado todo el trabajo que se estaba haciendo en, en, en la estrategia que decía. Entonces, hay una buena brecha que ahí se tiene que trabajar y un desafío de tener que lograr esta disminución de la brecha. La siguiente, por favor. La siguiente. En la siguiente es una lámina en donde corresponde a la coinfección T de VIH. Y la coinfección T de VIH, la siguiente, esta la hemos comentado ya. La siguiente, por favor. Y ahí. La coinfección T de VIH en el Perú tenemos el 6% el primer semestre, pero ese semestre lo que se ha mencionado de que está digamos, de una forma estándar, ¿no? Entonces, entre 5.8, 6.0 y 5.4, entonces se está manteniendo, pero ahora vamos a ver, va a ser muy interesante los resultados del 2020 para poder ver de forma más detallada en qué aspectos, en qué indicadores estamos en mucho más dificultades, mucho más problemas que estamos teniendo en lo que es en los pacientes con VIH. La siguiente, por favor. La coinfección de VIH a nivel de las regiones, ya lo ha dicho el doctor Henry. Miren, Amazonas, que en este caso él mencionaba como Cayali, miren, tienen una alta coinfección. Loreto, otra vez, igual que en VIH, en diabetes mellitus, que lo han mostrado en el mapa. Entonces, ya el problema es abordar estas regiones para ver dónde está el árbol de problemas y dónde podemos incidir para poder disminuir esta situación y revertir, porque son las casos más altas que podemos tener a nivel nacional, ¿no? Entonces, el desafío es tener que trabajar en forma muy de seguimiento a estas regiones para poder disminuir esta coinfección de VIH. La siguiente. Ya lo comentamos, la siguiente. También nos ha mostrado el doctor Henry la corte de TDVH y nos damos cuenta de que en el año 2018, que lo tengo, pero el doctor Henry enseñó del 2019, en el 2018 teníamos un abandono de 11.8 y en el 2019 tenemos un abandono de 10. Pero aún así ese abandono es alto. Tenemos una cifra de fallecidos en 2018 de 20.1 y en 2019 19.2. Entonces, ahí tenemos que ver qué situaciones, qué problemas está pasando. Por ejemplo, yo recuerdo allá por los años 2004, 2005, bueno, cuando ya se estableció, se inició lo que conocíamos como Targa, eran varias pastillas y era una gran dificultad para los pacientes el tener que tomar 11 pastillas más 6, 7, 8 pastillas de Targa. Y definitivamente que era un problema, ¿no? Y claro, como ustedes saben, el Targa se inicia entre 2 a 4, antes era un mes, o sea, 4 semanas, después van disminuyendo, después apareció de que, de acuerdo a la carga del CD4, la carga de más es el CD4 el indicado para poder iniciar, según los infectólogos, pero el tema era que a veces presentaban reacciones adversas complicadas, pero por supuesto, ¿cómo no iba a haber reacciones adversas de un paciente que está tomando 11 pastillas de TD más 6, 7 de carga, ¿no?
obvio, por demás, la primera que se me ocurre en ese momento era una reacción adversa gástrica. Y los pacientes que tenían ese problema. Se veía que con los horarios, y entonces ahora ya estamos en otra situación. Los medicamentos del carga que están incluidos son 1 o 2 pastillas. Y ya ha mejorado esta situación. Ahora, en los pacientes las dosis fijas combinadas está tomando 3 o 4 pastillas, de tal manera que a diferencia de hace unos años, puede estar tomando el paciente 4 pastillas de TV y 1 de TAN, entonces no va a haber problemas de versión del examen. Entonces, debo entender, o es una percepción mía, de que es personal por si acaso, que al tener menos cantidad de medicamentos va a haber una disminución en el abandono. Porque yo siempre lo he expresado, mi gran respeto y mi gran aprecio y admiración sobre todo a los pacientes, porque no es fácil estar tomando varias pastillas todos los días, y encima a un paciente MDR inyecciones durante 4 meses diario y 2 meses sin tener, eso es de valiente. Entonces, no es que es tan fácil. Si nosotros mismos cuando nos dicen, a ver, doctor, va a ver, señor, a ver, ingeniero, o médico, personal de salud, está mal de la garganta, ya, perfecto, sí, pues tiene placas, va a tomar amoxicilina citrabulánico cada 8 horas o 7 días, no llega ni al tercer, cuarto día, quinto día, muy pocos llegarán al 7º día, y un paciente tiene 2 meses, 3 meses, es muy complicado, pero bueno, estamos ahí nosotros para tener que ayudarlos, facilitar de alguna manera. Ahora ya en la exposición que hice la semana pasada para la Sociedad de Neumología, se me encargó los TICs. Ahora va a haber una gran facilidad del BOT, que es el BOT, es la videoobservación del tratamiento, que está reemplazando el DOT, que ya en muchos países han hecho estudios de que esta modalidad tiene más éxito en la adherencia del tratamiento del paciente. Y aquí también se está implementando poco a poco, progresivamente. Esta pandemia nos está empujando prácticamente, nos está empujando a que esto sea posible cada vez más. Y probablemente de acá a 3, 5 años, ya está, o creo que menos, creo que al siguiente año ya estaremos estandarizando un bot con documento y con norma y todo. Porque si nos damos cuenta, para un paciente que va a utilizar el bot con la videoobservación del tratamiento, va a ser más factible, va a poder menos tiempo para ir al establecimiento, menos costos si es que hay alguna lejanía relativa, y va a poder tomar las pastillas en su casa y va a tener que grabar en el video y enviar al personal. Es más, va a optimizar los tiempos en el personal. Pero obviamente esto será asignado solo a algunos pacientes que demuestren responsabilidad durante su tratamiento o inicio del tratamiento. Eso se tiene que trabajar, se va a estandarizar y se va a ver, pero esto se está facilitando y que está usando en otros países, está teniendo mayores. Y cuando se me encargó el tema de la videoobservación del tratamiento, no se imaginan qué cantidad de estudios encontré, cerca de 50 y tantos estudios de diferentes países de Europa, de Arabia, del África, de Estados Unidos, diciendo que el video observación, el tratamiento, es mejor que un 10, un 20, un 30%. De tal manera que esto va a ser una opción que a mi entendimiento va a disminuir los abandonos. No digo anular los abandonos, disminuir los abandonos. Y va a haber un mejor seguimiento a los pacientes, porque ya estamos usando las teleconsultas, estamos allá, por ejemplo, en el COVID se está viendo, el paciente llama, el médico le recibe la llamada, le dice, mándame tus tomografías, mándame qué síntomas tienes, hasta después mandan por WhatsApp las recetas. Es una emergencia, o sea, y muchos pacientes han salvado sus vidas de esta manera. Entonces, ¿por qué no usar estos tips? ¿Por qué negarnos a usar lo que la modernidad nos entrega? Entonces, yo creo que estas estrategias que se va a utilizar en un futuro muy próximo, no próximo, sino muy próximo, va a permitir que estas brechas del abandono, de los padecimientos, va a disminuir en su mayor proporción. La siguiente, por favor. La siguiente ya le hemos, bueno, disminuir el abandono, decía, por lo que la videoobservación, ¿no? Entonces,
Porcentaje, ahora pasamos al tema de diabetes. Diabetes es otro problema, otra comorbilidad que nos puede llevar a un problema al afectado de esclerosis, porque su diabetes, como ya lo dijeron, no va a permitir un buen tratamiento. Cuando una diabetes no está controlada, esta diabetes no va a permitir la rápida curación del paciente. Si no está controlada. Si está controlada, la situación va bien. De tal manera, por eso que cuando un paciente ingresa al primer nivel, y en el primer nivel se le hace el tamizaje de la glucosa y vemos una elevación de la glucosa, pero ¿cómo es elevación? Lo normal es de 70 a 110. ¿Cuál es elevación? ¿111? ¿112? Puede ser. Pero hay una norma, así, hay una norma o una guía del Ministerio de Salud para el manejo de la diabetes en establecimientos de primer nivel. Y ahí la norma está bien claro. Si un paciente sale con una glucosa por encima de 126, tiene 72 horas para repetirle. Si vuelve a salir, obviamente en las condiciones necesarias, en ayuno y todo, ¿no? Si vuelve a repetir, entonces tienes que considerar que ya es una diabetes inmediatamente derivada al endocrinólogo. Pero en este momento tenemos un problema. Ahorita los hospitales no están atendiendo y están más abocados al COVID, aunque he visto que esta semana ya están aperturando más. Porque el problema nosotros tan fácilmente hacemos una referencia. No, señor, usted se va al endocrinólogo para que maneje su diabetes. Entonces, el paciente va a dónde, si el hospital está cerrado. Entonces le dicen por un teléfono, lo llaman, lo citan por teléfono, hasta donde pueda, manejan el control del teléfono. Entonces, y siempre ha habido versiones, muchos cursos que yo he asistido de manejo de diabetes, decían que el mejor tratamiento es, o el más recomendable es con insulina. Pero en estos casos, insulina no hay en los establecimientos de primer nivel, eso hay en hospitales grandes. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? Manejar con glucimantes orales, para que disminuya el azúcar, pero de forma oral. Tenemos la metformina, la diabetes, etc., ¿no? Entonces, tenemos que tener un manejo más dirigido, con mayor atención a este caso de la tuberculosis y de diabetes. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente ya la hemos comentado. Entonces, miren, en 2013 había 4.5 y en 2019 10.1 y el 2020 11, que lo ha expuesto el doctor. ¿Qué nos da a entender eso? Pero resulta que en Huancavelica, como estaba en la exposición del doctor, 3.0. Pregunta, ¿en Huancavelica hay menos diabetes? Entonces me iré a Huancavelica para no tener diabetes. No es así, no es así. Entonces, lo que pasa, hay dos cosas. O bueno, la presentación puede ser por razones de modo de vida. Aquí tenemos más comida chatarra que allá, malos hábitos alimenticios. El tema es que también tenemos que ver si estamos diagnosticando a todos los pacientes con TED, estamos teniendo su glucosa. Eso es muy importante. Si es así, entonces el estilo de vida del frente en Huancavelica es mucho mejor que el de. Pero el hecho es que en el promedio nacional estamos aumentando. Yo recuerdo allá por el año 2003, 2004, de 100 pacientes, pues no, venían 2, 3 con diabetes. Ahora ya veo más. Y como les dije, el tema de la diabetes es de que sus osciloscopías permanecen positivas y eso nos lleva a digamos, no discusión, sino a un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que, ¿qué dice la norma? La norma dice, las razones por las cuales uno puede ampliar la primera fase son 3. Vaciloscopía al segundo mes, vaciloscopía positiva al segundo mes de tratamiento. 2. Lesiones extensas de pulmón. Lesiones extensas, puedes ampliar la primera fase. 3. Cavidades mayor de 3 a 4 centímetros. Esas razones se las explican. Pero ¿qué resulta? Que si un paciente es BK positivo al segundo mes, según la norma yo tengo que ampliarlo. Perfecto, está bien. Pero hay que tomarnos la consideración si ese paciente
si ese paciente está controlando su glucosa. Porque si no lo está controlando, va a salir positivo al segundo, al tercer, al cuarto mes y vas a seguir ampliando. No, tenemos que preocuparnos en que sea bien manejada esta glucosa y el paciente tiene que estar muy involucrado en tener el control de su glucosa para poder tener una buena evolución en el tratamiento, para tener una buen seguimiento y monitoreo. Hay algunos micros. Disculpen. La siguiente. La siguiente. Igual, mira, hay algunas regiones que ya también lo ha dicho el doctor, Madre de Dios, otra vez Ucayali con altas incidencias de diabetes mellitus. La siguiente. ¿No? Madre de Dios, la siguiente. Finalmente vamos a ver el estudio de cortes de diabetes, ¿no? Entonces, diabetes, como lo dijo en la cuestión, hay mayor curación que los testes. Sí, mire, en 2018 hay una curación de curados de 46.7 en 2018 y tratamiento completo 15. De tal manera que hay un éxito relativo más o menos de, si sumamos, son casi 70%, 65-70%. Es alto, pero el tema es de que el abandono es menos, es cierto que es menos, y entonces, igual, el problema es de que si no tenemos un buen seguimiento, una buena evaluación, no evolución, evaluación de la diabetes en el paciente, que tenemos que mirarlo muy de cerca. Yo a veces les digo a mis colegas del primer nivel, bajo una parábola que es totalmente, que a veces no tiene nada de relación con lo que estamos hablando, les digo, el ojo del amo engorda el caballo. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy muy atento a lo que es mío, en este caso los colegas o sea, considerar que el paciente es su responsabilidad y su apoyo bajo la responsabilidad de él también, yo tengo que estar mirándolo bien para que vaya bien su evolución. Entonces, esos aspectos se tienen que trabajar, se tienen que seguir adelante. Hay un buen avance, pero tenemos que seguir. Ahora, no sé lo que la pandemia nos entregue, lo veremos en los resultados del 2020, que están muy interesantes. Entonces, el tema va por ahí. A veces los pacientes, de repente, por esta situación de la pandemia, les es difícil ir al endocrinólogo o hacer sus interconsultas en el endocrinólogo por todas las limitaciones que tiene. Sin embargo, tenemos que tener mucha atención a esto para poder llevar el buen manejo del paciente. La siguiente es lo mismo, pero en una corte de MDR o rifampicina resistente. Hay un éxito del 2017 de un 63.7%. Hay un mayor éxito en el tratamiento. Sin embargo, ya creo que hemos aprendido en el primer nivel a tener el manejo de esta comorbilidad y tenemos que seguir mejorando mucho más. Entonces, seguimos batallando, seguimos enfrentando esta pandemia y esperemos salir adelante, no perdamos la fe y adelante, ¿no? Como es nuestra obligación. No, el dejarnos vencer por esta pandemia no es una opción. No existe ni como opción. Tenemos que tener bien claro que tenemos que salir adelante por todo lo que las dificultades que se nos presentan. La siguiente, creo que ahí terminamos. Y ya lo comenté, la siguiente. Muy bien, entonces, existen comentarios, sobre todo del primer nivel, porque estoy en el día a día en el primer nivel, apoyando, trabajando con los pacientes TDC. Escuché una pregunta que decían si puede darse un CEDIS con una estrategia de un establecimiento de primer nivel. Por supuesto que sí, en más áreas lo tiene, y otros establecimientos que ya lo mencionó también en San Juan de Lurigancho. Entonces, tenemos que estar involucrados en esto para poder lograr una mejoría en todos nuestros pacientes. De mi parte, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estaré resuelto para poder contestarla. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Wilfredo. Y bueno, pasamos a las preguntas
de manera general. Ok, doctor Wilfredo, ¿alguna experiencia en general con dificultades en la propia clínica para tratar a ambas enfermedades? Nos ha hablado un poco sobre la adherencia, ¿no? Que es una problemática por la cantidad de medicamentos que deben de recibir, no solo para tuberculosis, sino también para diabetes o para las personas que están viviendo con VIH, ¿no? Pero ¿hay alguna otra problemática en la parte clínica que usted haya podido ver? Quizás algo relacionado al aspecto emocional o algo adicional que se pueda ver en estos pacientes, a diferencia de un paciente que solo tiene tuberculosis. Por supuesto. En lo que es la comorbilidad de VIH, sí, ya lo mencioné, los tratamientos, pero ya esto se ha disminuido y de repente pues, con mucho menos medicamentos puede tranquilamente superar este problema. El tema es también siempre estar detrás de los controles que debe de tener el paciente. Y bueno, definitivamente en cuanto a su salud mental, para nadie es fácil tener que sobrellevar dos enfermedades, ¿no? Dos enfermedades. Y encima se nos viene el COVID encima. Es decir, TB, VIH, COVID. Es una triada mortal que tenemos que tener. Entonces, y en el COVID, respondiendo a tu pregunta, uno de los grandes problemas que trae el COVID, recordemos que el COVID afecta a todos los sistemas, ¿no? Y en uno de ellos es el sistema nervioso, a través del pérdida de olfato, la angustia, la ansiedad, la depresión, y encima que tenemos dos enfermedades, más una tercera, entonces esto al paciente le trae grandes problemas emocionales. Y ahí es muy valiosa, muy capital el apoyo de psicología que tiene que ayudar. Ahora, en el paciente que tiene diabetes mellitus, en la diabetes mellitus, quiero manifestarles que si el paciente está con TB, diabetes mellitus, y está usando tratamiento oral para la diabetes, como es la metformina, ya hay estudios que han demostrado que la metformina favorece la acción de los anti-TB. Funciona como un vehículo que facilita el ingreso a las células de la tuberculosis, de los medicamentos de tuberculosis, y mejora el tratamiento. De tal manera que debo entender de que si un paciente está con su tratamiento y está con metformina, el éxito está prácticamente asegurado. Pero ¿de qué va a depender este éxito? De un buen control de su diabetes, que tiene que tenerlo sí o sí el paciente. Entonces, tenemos que estar detrás de eso. He visto ya incluso en los establecimientos de salud que ya tienen sus afiches donde están controlando las azúcares, pero siempre a veces hay pacientes un poquito reacios a hacer esta situación, sobre todo, si me permiten, el tema de abandono, relacionando bastante con lo que es la farmacodependencia. Ahí sí estamos en un buen problema. TB, diabetes, farmacodependencia, wow, terrible. TB, VIH, farmacodependencia, mucho más terrible. Entonces, ahí sí estamos en serios problemas y eso, como lo dije en una exposición anterior, no solo depende del Ministerio de Salud, ya depende de múltiples. Muy bien. Bien, doctor, tenemos unas dos preguntas más. Una de ellas es, en la actualidad, ¿qué tal efectivo es el tratamiento de las dosis fijas combinadas? A ver, Experiencia que nos puede contar. y creo que ya se demostró en el tiempo, en muchos países, y también hubo un estudio allá por el año 2005, 2006, el estudio C, en donde se administró las dosis fijas combinadas y ha demostrado similitud en los resultados, tanto en la población y también en los otros indicadores. Es decir, se esperaba que haya una mayor ventaja porque las dosis fijas combinadas son los mismos medicamentos. Es la misma isoniazida, es la misma tiracinamida, es la misma rifampicina, es la misma termita. No ha habido ningún cambio. La composición es la misma. Es más, si ustedes revisan las dosis, incluso la dosificación es un poco más exacta de acuerdo al peso.
La ventaja es, alguna vez lo dije en un foro donde estábamos personal de salud, y yo dije, el tratamiento es el mismo, el medicamento es el mismo. Yo no estoy ensayando nada con las dosis intraterminales, pero les decía, si a mí me dan a elegir entre 11 pastillas y 4, obviamente mi elección es sobreentendida. Yo les decía a los escuchas de la ponencia, ¿cuál elegirían? Dudo mucho que elijan las 11. Entonces, esa era la ventaja de las dosis combinadas. Y en el mundo ya está llevándose eso. O sea, yo creo que decir que es súper mejor, no. Que no sirve tampoco. Es lo mismo medicamento. Es lo mismo medicamento. Seguimos. La otra pregunta, si hay. Ok. Y bueno, una última pregunta es con respecto al ámbito laboral, si el hecho de tener tuberculosis puede hacer que a la persona puedan despedirle del trabajo. Perdón, no te entendí. No te entendí. Con respecto al ámbito laboral, dice si alguien que tenga tuberculosis le pueden despedir del trabajo. No, eso no es posible. Ya lo sabemos muy bien que eso es imposible. Es una enfermedad ocupacional, es una enfermedad que no, hay las leyes que están a favor de la persona. Eso no, desde mi punto de vista, que he leído un poco sobre las leyes, de la tuberculosis, las leyes laborales, muy poquito porque abogado no soy, eso es casi imposible. No, eso no se puede dar. Eso ya más bien linda con lo que es la discriminación y ahí sí estamos en serios problemas para el que quiera hacer eso. Entonces, no creo que prospere una intencionalidad. Ok. Bueno, finalmente quería unir tanto a nuestros ponentes, al doctor Henry y al doctor Wilfredo, solo para que nos puedan dar un mensaje final, teniendo en cuenta que, bueno, todos, la mayoría que estamos aquí presentes en este webinar, estamos luchando contra la enfermedad, ¿no? Estamos de alguna manera desde nuestro lugar poniendo un grano de arena en la lucha contra la tuberculosis y quizás si nos pueden dar un mensaje de hacia dónde deben de llevar nuestras funciones, ¿no? Muchos de nosotros también formamos parte del observatorio y de alguna manera estamos realizando acciones que permitan también no solo encontrar casos o encontrar personas con diagnóstico, ¿no? de tuberculosis, sino también facilitarles a ellos los problemas, por ejemplo, como la adherencia o alguna otra problemática que podamos encontrar. No sé si tienen algún mensaje final para toda la audiencia. Bien, de mi parte, no, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de poder brindarles información básicamente relacionadas a estos temas y recordar nada más que todos tenemos un rol importante en la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Empezando desde que lo más importante que deberíamos hacer es evitar contagiarnos, ¿no? Es lo primero y es lo mismo que sucede en el caso del COVID. Cada persona cumple un rol en la labor que hace desde que está en su hogar, desde sus autocuidados, desde el reconocer la autorresponsabilidad, de reconocerse si tiene algún síntoma y que no debe estigmatizarse, ¿no? Al contrario, ni temor de que puede que yo tenga tuberculosis y a veces lo ocultamos o tenemos miedo de poder acudir a un establecimiento de salud. Y al contrario, creo que en la medida que más temor, más demora haya en el diagnóstico, no informemos a nuestro equipo de salud, al médico o a la enfermera en el establecimiento, no acudamos, tenemos más riesgo, primero, de complicarnos y segundo, de contagiar a nuestra familia. A nuestros compañeros, tanto de trabajo, de estudio, dependiendo en el lugar en el que estemos actualmente. Entonces, eso influye mucho y ayuda mucho el tema de la autorresponsabilidad. El cuidado y la práctica de la salud respiratorias, ya sabemos ahora más que nunca usar mascarilla, la protección facial, ¿no? Y por otro lado, el entorno familiar. El entorno familiar, más allá de que estemos o no estemos con tuberculosis, siempre es bueno el apoyo emocional,
el apoyo fraterno, el estar ahí con nuestros pacientes o nuestros probables casos de tuberculosis y VIH o diabetes, igualmente el apoyarnos mutuamente, ¿no? Creo que lo que ha hecho más fuerte en estos últimos tiempos frente a esta pandemia, por ejemplo, en el caso de COVID, nos ha enseñado que la solidaridad es fundamental, el cuidarnos mutuamente, el saber reconocernos de que si yo me cuido, tú te cuidas y cuidamos a todos, es importante valorarlo, ¿no? Y la familia, el entorno, el cuidarlos a ellos también es fundamental. Entonces, buena alimentación, bastante consumo de líquidos, además de eso, la protección, el cuidado ahora con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso del protector facial, el lavado de manos, muy importante, ¿no? El lavado de manos muchas veces que ya hemos dejado de lado, pero siempre les recuerdo, y seguramente algunos de ustedes recordarán en mis charlas previas, ¿no? La salud está en tus manos, ¿no? Aquí, en las manos de cada uno, ¿no? En lo que decida hacer, lo que decida escribir, lo que decida preguntar, lo que decida mandar como mensaje, lo que decida desarrollar con sus manos, influye mucho, ¿no? Y el lavarse, el cuidarse, ayuda mucho, no solamente para las personas, sino para la familia. Entonces, mi mensaje es ese, sigamos alentándonos y fortaleciéndonos mutuamente, cada uno en el rol que le corresponde y en la responsabilidad que ha asumido, y sigamos adelante ayudándonos mutuamente, porque solos no podemos, juntos podemos todo, ¿no? Y como dice el mensaje de la OMS, de la OPS, el tiempo corre, ¿no? Y el tiempo corre para lograr las metas que el mundo tiene pensado alcanzar al 2021 y al 2022 y después al 2025 y al 2030. Entonces el tiempo corre y la COVID no nos puede desalentar en seguir en el logro de alcanzar estas metas. Muchísimas gracias a todos, bendiciones a todos. Muy amable por la oportunidad, Daniela. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Wilfredo, ¿algunos últimos comentarios? Sí, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto dirigirse a las personas para poder estar juntos luchando por una causa importante. No podemos desconocer que estamos viviendo difíciles momentos, muy difíciles. Y a todo nivel, por demás repetir todo lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Perdón, se me escucha, ¿no? Sí, doctor, se escucha. Ya. Entonces, alguna vez leí esta frase, que lo traigo ahora a colación y creo que es muy oportuno. Alguna vez leí que decía, si alguna vez el sol se oculta en tu vida, no vayas a llorar, porque tus lágrimas no te van a dejar ver las estrellas del éxito. Entonces, tomando en cuenta esa reflexión, estamos en un momento difícil, el sol se nos oculta por un momento, pero no podemos desmayar, tenemos que salir adelante y nos espera un gran trabajo. Ya hemos hablado de las brechas, ya se ha dicho cuánto nos falta diagnosticar, cuántos pacientes estarán en sus casas aún sin diagnosticar, y tenemos que salir a buscarlos o ayudarles a que ellos vengan a los establecimientos. No podemos desmayar, no podemos darnos por vencidos. Ya les dije que esa no es una opción. Es un deber de nosotros ser solidarios, ayudarnos unos a otros y tratar o lograr vencer esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Por demás está repetir los ejemplos, de repente nos terminamos poniendo a llorar, pero no debemos llorar, dice la reflexión. Entonces, aquí nos espera un fuerte trabajo, y hablando de comorbilidades, trabajar más en lo que es disminuyendo los abandonos, disminuyendo los fallecidos en diabetes, controlando religiosamente esto, el buen manejo de los pacientes. Tanto como es una responsabilidad del paciente, de alguna manera de la familia, y de nosotros como personal. Juntos tenemos que lograrlo. Tenemos que unirnos. No podemos entrar en... No es otra opción, no es otra opción el tener que discutir entre nosotros para cada uno velar por
Esa tampoco es una opción. Tenemos que luchar juntos por un solo ideal. Y yo los invito a todos los asistentes de esta reunión a mentalizarse que nos espera un gran trabajo y tenemos que salir adelante. Entonces, finalmente siempre me despido con una reflexión y creo que, bueno, ya hice una primera y creo que la siguiente también es muy importante, ¿no? Alguna vez hubo un maremoto y eliminó, echó muchas estrellas de mar a la playa, miles de estrellas de mar, miles. Y entonces un primer señor se acerca y empieza a regresar las estrellas del mar al mar. Y un segundo señor se le acerca y le dice, oye, tú estás mal de la cabeza. ¿Por qué? Le dice, porque tú solo no vas a poder regresar todas esas estrellas del mar al mar, porque vas a demorar horas y la estrella del mar en minutos que no tiene agua, muere. Él le dijo, yo no estoy mal de la cabeza. Yo estoy seguro que no voy a poder salvar todas estas estrellas de mar, pero de algo sí estoy seguro. Cogió una estrella y dijo, tal vez no salve las demás, pero esta se salva. Y la lanzó al mar. Y de esa manera está diciendo, en el mundo tenemos miles de problemas, pero el que está en tus manos, soluciona. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilfredo, por la reflexión y por también sus últimos comentarios, ¿no? Yo solo adicionar algunos comentarios finales como conclusiones. Tanto, bueno, la tuberculosis es un problema de salud pública importante, sobre todo en nuestro país, y ahora con la pandemia, como les mencionaba, se ha visto agravada, ¿no? Si a eso adicionamos enfermedades VIH y diabetes mellitus, la situación se agrava mucho más, ¿no? Como mencionaron durante las exposiciones, tenemos más personas jóvenes y adultos que están, que padecen, que viven con VIH. A diferencia de diabetes, donde tenemos más personas adultas o adultas mayores. Tenemos, si bien es cierto, un tamizaje. Lo que yo no puedo, cuando está dando, es ponerle ahí muchas gracias. Lo escribo, pero para enviarlo no puedo. Gracias, señora Rosalía, no se preocupe. Gracias, señorita, muy buen tema. No se preocupe. Sí. Como mencionaba, ya para concluir, tenemos estos tamizajes que se vienen realizando tanto de VIH como de diabetes, que ambos nos ayudan a tener con mayor certeza cómo vienen las comorbilidades en nuestro país. Y bueno, si bien es cierto, tenemos en ambos grupos abandonos y problemas en el éxito de tratamiento, se ve más reflejado en las personas que viven con VIH, ¿no? Tenemos también departamentos que padecen de ambas enfermedades y que incluso se agrava un poco más también, como son Ucayali, Loreto y Tumbes. Y bueno, alternativas también de solución, como lo explicaron en algún momento, que tienen que ver mucho con la adherencia, ¿no? La sensibilización a las personas que están afectadas por tuberculosis y también otras alternativas de tratamiento como los videodot, ¿no? Que permitirían que estas personas no se puedan exponer y a su vez también cumplir y verificar la adherencia que tienen que tener estas personas a ambos tratamientos, ¿no? Tanto a la tuberculosis como a VIH, como tuberculosis con diabetes. Y bueno, esas serían las conclusiones que les puedo compartir. Ahora, ya finalizando, solo una vez más agradecerles a cada uno por el interés, por el trabajo que vienen realizando y a continuar con esta lucha, ¿no? Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy agradecido.